Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrevista más aquí a través de esta plataforma digital, agradeciéndoles siempre su fiel sintonía hoy para compartir y tener una amena conversación con un invitado de lujo. Y será la primera vez que tenemos un invitado de este tipo. Será la primera vez que podremos contestar muchas preguntas que hay tras bastidores en el mundo de Major League Baseball, en el mundo del show, en el mundo de las grandes ligas, como usted le quiera llamar. Hoy tenemos invitado al puertorriqueño Francis Márquez, que se conectó con Nicaragua, y digo se conectó porque en algún momento un agente de MLB se conecta al pelotero, pero también de alguna manera al país, porque naturalmente pues da curiosidad saber cuál es el país, cómo funciona el país de donde viene ese pelotero, y Francis Márquez pues fue agente de Ever Cabrera y de Elmer Reyes, uno que se convirtió en estrella de grandes ligas en su momento, y Elmer Reyes que quedó a un paso del Big Show. Le damos la bienvenida a Francis Márquez. Francis, es un gustazo. Yo puedo decir que sos mi amigo y más que mi amigo, alguien a quien admiro mucho por tu trayectoria y lo que has conseguido en el negocio del deporte, en el negocio de las grandes ligas, más de 40 peloteros representados en la actualidad, incluyendo a la estrella de los Yankees de Nueva York, Gary Sánchez, y también Miguel Andújar, que quedó segundo en la votación para el novato del año de la Liga Americana, cuando Shohei Ohtani ganó esa votación. Para muchos controversial, para otros claro, pero no vamos a entrar a esa controversia ahora mismo. Antes que nada, te quiero presentar a la fanaticada de Nicaragua, que ya está en conexión conmigo y en conexión contigo, obviamente, esta noche. Buenas noches, Francis. Igual, Levi, es un gusto saludarte y el aprecio es mutuo, hermano. Francis, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo estás sobrellevando toda esta situación de la pandemia? Es una pregunta obligada en estos tiempos. Sí, sin duda. No, pero sí, pero muy bien. O sea, contento de que yo creo que ya estamos viendo la luz al final del camino. Creo que ya estamos saliendo de todo y dichosos de que hemos podido celebrar una temporada de béisbol, Levi, porque en un Claro. momento pensábamos que había una posibilidad de que no. Así que tratando de aquí de finalizarla y lo que creo que ha sido buena temporada. Francis, esta es una temporada atípica, obviamente, Claro. y cuando uno revisa la historia, no puede encontrar un registro similar. Yo sé que la temporada de Grandes Ligas se detuvo o tardó en iniciar en otra época, pero Ujú. nunca por una pandemia. Correcto. Lo que lo llevó a ustedes a trabajar extra como representantes, Sí. que son la voz del pelotero ante el equipo, y más que la voz, muchas veces consejeros de asuntos personales incluso, pero esta temporada definitivamente pues va a quedar para la historia, para los agentes, para los gerentes de los equipos, para los peloteros y todos los Ujú. involucrados en el negocio de MLB. Sí, 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 sin duda. Y obviamente algo inesperado. Han habido, como tú dices, en ocasiones pasadas que hemos tenido temporadas abreviadas por huelga o por otras razones, pero esta no. Si hubiese sido tan fácil como una huelga, y escucha lo que te digo, tan fácil como una huelga, así de difícil fue este proceso por lo de la pandemia, porque no es solamente asuntos económicos o algún tipo de negociación sobre condiciones de trabajo, sino es la salud de todas las personas envueltas en el béisbol, no solamente los jugadores. Así que fue sumamente complicado y yo creo que la Unión y Grandes Ligas, ambas partes deben ser felicitadas por el trabajo que hicieron. Francis, esta entrevista quiero que sea instructiva. ¿Mm? Entiendo que sos una persona que ha venido creciendo en el negocio con mucha humildad, porque la primera vez que te vi en persona, te hablé porque naturalmente uno lo hace como periodista y ¿Mm? la respuesta que me diste fue de una persona amable, humilde, aterrizada, a pesar de todo el éxito que tenés como agente. Estabas a la par de nada más y nada menos que ¿Mm? Gary Sánchez, a quien Claro. conocí en el año 2015, pero me imagino que también estás preparado para recibir a todo tipo de personas, ¿no? En una carrera donde tenés Sí, que, sí. que hablar con diferentes tipos de gente. Sí, sí, claro, seguro. Y yo, tú sabes, yo siempre he sido, eso ha sido siempre mi naturaleza, de tratar a todo el mundo por igual. O sea, yo no espero que a mí me traten mejor o peor que nadie, solamente que me traten con respeto y así yo trato a todo el mundo. Francis,
Siguiendo con lo difícil que es este tema del tema contractual y el tema de la unión de peloteros, iniciar la temporada, te pronunciaste y fuiste muy contundente en el diario Primera Hora de Puerto Rico cuando te preguntaron sobre lo que estaba pasando con los equipos de grandes ligas, los peloteros, y fuiste tan contundente que dijiste y pusiste los puntos sobre la I. Y hablaste del tema de las pérdidas de los equipos, pero también hablaste pero muy claro de las ganancias que tienen estos equipos. Y hablabas de que no era posible que le siguieran recortando dinero a los peloteros, porque ellos son asalariados y que no es lógico que vengan y recorten tanto como cuando vengan estos equipos y ganen más, entonces el pelotero tenga que meterse y pedir por más dinero. Fue difícil para un agente, y principalmente para un agente latino. Y menciono esto porque no podemos negar que siempre dicen el agente latino de X pelotero y el agente estadounidense de X pelotero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue ese proceso para ustedes como agentes latinos en marzo, probablemente abril, mayo, junio? Bueno, el proceso tú quieres decir el proceso de organizar todo para poder tener una temporada. Sí, fue difícil, fue liderada por la Unión, entonces la Unión tiene un grupo de agentes de los cuales yo soy uno de ellos con los que consulta, y la Unión hizo tremendo trabajo manteniendo a nosotros informados en cada paso, pero o sea, hubo un tiempo en el que nosotros no sabíamos qué estaba pasando y naturalmente porque son conversaciones que en su principio ocurren entre los jefes de la Unión de Peloteros de Grandes Ligas y los abogados de la oficina del comisionado. Pero por eso te digo, hubo un tiempo que nosotros pensamos que no iba a haber temporada. Y ya después cuando entramos en las negociaciones, pues yo creo que la Unión y los jugadores mostraron desde un principio que entendían la situación de los dueños, entendían que esta era una situación que nos afecta a todos, que todos íbamos a perder dinero y los jugadores estaban dispuestos a asumir esas pérdidas y tratar de actuar de buena fe. Al transcurrir las negociaciones, a mí como a muchas otras personas que trabajamos del lado de los jugadores, nos pareció de que algunas de las declaraciones de ciertos dueños de equipos no eran consistentes con las realidades económicas de sus franquicias. Y por eso yo hablé y yo no fui el único. O sea, hubo otras personas, agentes y no agentes, que hablaron al respecto. Pero yo creo que al final del día, pues gracias a Dios se llegó a un acuerdo y yo creo que todo el mundo reconoció que más importante es tener una temporada para el bien del deporte, aunque todos perdamos algo, a haber pasado un 2020 sin béisbol, que eso hubiese sido una catástrofe. Sí, definitivamente. ¿Cuál fue lo mejor de la negociación en favor de los peloteros? ¿El año de servicio o el salario prorrateado? ¿O ambas cosas? Obviamente te voy a decir ambas cosas porque creo que ambas eran importantes. Yo creo que son los dos puntos más importantes desde un principio. Y el tiempo de servicio, la Grandes Ligas nunca tuvo problema con eso, pero obviamente el salario prorrateado sí fue un punto que fue muy debatido y muy discutido. Y los jugadores empezaron a recibieron varias propuestas de Grandes Ligas en el proceso, que terminó siendo básicamente la misma propuesta, pero el resultado final económicamente terminaba siendo básicamente el mismo en cuanto a dinero garantizado. Y de ahí fue que surgió la frustración de los jugadores, en que en un momento dijeron, mira, pues ya no vamos a negociar más, dime cuándo y dónde me voy a reportar, y me reporto. Llegó un momento que pensaste que no iba a haber temporada. Al principio sí, yo pensaba que había una posibilidad de que no hubiera béisbol, pero ya después, yo diría después del primer mes, yo creo que ya sabíamos que habían conversaciones y que todo el mundo quería jugar béisbol y que de una manera u otra íbamos a jugar béisbol. No sabíamos cómo iba a ser, pero sabíamos que algo de béisbol se iba a jugar. El tema de los bonos de postemporada, tomando en cuenta de que se amplió el número de equipos clasificados a la fase de postemporada, ¿fue un tema complicado, Francis, o es algo que resolvieron más fácil de lo que uno piensa? Bueno, ahí yo no te puedo comentar porque eso ya es un tema que yo no estuve envuelto en esas negociaciones, okay. Eso es la unión de peloteros, pero en general, mira, o sea, las negociaciones entre la Unión de Peloteros de Grandes Ligas y la oficina del comisionado de Grandes Ligas generalmente son negociaciones que son difíciles. Sí. Nosotros llevamos mucho tiempo en que hemos tenido paz laboral, y estos últimos años, pues la cosa se ha puesto un poquito más candente, ¿no? Así que se sabía que iba a ser una negociación fuerte,
Pero como te digo, yo creo que el enfoque debe ser no en el hecho de que fue fuerte, creo que el enfoque debe ser en el hecho de que al final del día nos pudimos juntar todas las partes envueltas y llegar a un acuerdo que era justo para todo el mundo. Fue fácil para nosotros escribir agente certificado de MLB. Y voy a salir un poquito del tema de cómo se llevó a cabo la temporada y cómo se hizo y cómo llegamos a este punto. Vamos a pasar al punto de un latino siendo agente certificado de MLB. ¿Cómo es que alguien saliendo desde Puerto Rico, o saliendo desde República Dominicana, o saliendo desde Venezuela, o saliendo desde México, puede convertirse en un agente certificado de MLB? ¿O cuántos hay en el negocio? ¿Qué tan difícil es realmente llegar a eso? Pues eso es buena pregunta, y la primera distinción que tienes que hacer es que hay distintos tipos de agentes y hay distintos de certificaciones. Hay lo que sea una certificación general, que es la que yo tengo, y hay una certificación limitada. El agente certificado limitado de lo que está a cargo es de reclutar jugadores y mantener jugadores. Y de eso hay muchos latinos. Hay muchos latinos que trabajan para empresas estadounidenses, que son los que manejan sus peloteros latinos y los que los reclutan. Pero agentes certificados general como yo son las personas que negociamos los contratos, que hablamos con la unión, que somos los que peleamos por los derechos de los jugadores, o sea que nosotros somos los que manejamos la carrera. De eso yo creo que latinos somos creo que 6 solamente en todo Grandes Ligas. Y puedo estar equivocado, puedo estar más o menos 1, pero por ahí somos como 6 solamente. Así que, mira, sí es bien difícil, es bien competitivo. Pero la realidad es que tú sabes, como cualquier otro negocio, con sacrificio, con tiempo y con mucha paciencia, yo creo que cualquiera lo puede lograr, sea de Puerto Rico, Nicaragua o donde sea. Y con estudio, obviamente, ¿no? Bueno, en el caso mío, como estábamos hablando antes de comenzar el programa, en el caso mío pues yo estudié, yo soy abogado de profesión y yo comencé, como te estaba diciendo, yo comencé mientras estudiaba Derecho en la Universidad de Puerto Rico. Ahí fue que yo comencé a ser agente, siendo estudiante. Y tomó mucho tiempo yo poder llegar al punto que estoy hoy. Estoy 18 años. Yo era la gente más joven en todo Grandes Ligas. Tuve mi primer pelotero en Grandes Ligas a los 23 años. ¿Quién fue tu primer pelotero, por curiosidad? Primer pelotero en Grandes Ligas, un muchacho llamado Robert Cosby. Muchacho puertorriqueño, tercera base con Toronto. Nunca jugó, estuvo activo en Grandes Ligas como tal, pero estaba en el roster de Grandes Ligas Toronto y eso fue hace mucho tiempo. Hace muchas lunas. Hace muchas lunas. Francis, y te preguntaba eso porque ustedes son parte importante del ecosistema, ¿no? De Major League Baseball. Y cuando entras y tenés tu primer pelotero, tenés tus primeras experiencias y vas conociendo lo competitivo que es el negocio, ¿cuáles son los principales obstáculos que tiene un agente latino? Yo no sé si has notado que insisto con eso, porque a mí me parece que aunque no se reconozca públicamente, siempre allá en Estados Unidos se diferencia, ¿no? El agente latino. Bueno, Levi, yo te puedo decir, o sea, yo he tenido muchos retos por ser latino. Y mira, tú me estás viendo ahora mismo. Yo soy blanco de ojos verdes y yo hablo inglés. Inglés fue mi primer idioma, o sea que yo hablo inglés perfectamente bien. Y aún así yo me he encontrado con muchos prejuicios y muchas situaciones durante mi carrera. Pero, o sea, mira, en práctica, económicamente es bien caro uno ser agente. Porque o sea, cuando tú empiezas, no es que tú empiezas en este negocio y rápido tienes un Grandes Ligas y rápido empiezas a hacer dinero. Esa no es la realidad. La realidad es que te toma muchos años llegar a ese punto y tú tienes que, en el caso mío, yo empecé representando a jugadores de Liga Menor. Y cuando tú tienes jugadores de Liga Menor, tú eres responsable por la utilería de esos muchachos. Y tú eres responsable por muchos otros gastos, o sea, son miles y miles de dólares al año. Yo tuve la dicha de que yo tuve una persona que creyó en mí cuando joven e invirtió y me permitió crecer, pero, o sea, si una persona quiere entrar a ser agente y piensa que va a poder hacer mucho dinero empezando, está súper equivocado, está bien equivocado. Tiene que estar dispuesto. En el caso mío, a mí me tomó probablemente 6, 7 años poder hacer el dinero de esto. Y por eso yo tenía mi cartera de clientes y yo estaba creciendo, pero yo tenía otro trabajo. Yo era abogado y yo te dije, yo fui abogado federal en los Estados Unidos. Yo después representaba artistas y representé varios artistas como abogado, porque eso era lo que pagaba las cuentas. Exactamente. Alguien tenía que pagar la cuenta. Sí, exacto.
Y al final, pues, ¿en qué momento, después de esos 6 o 7 años, en qué momento crees que te estabilizas en el Mira, negocio y decir, bueno, aquí yo siento que estoy sólido? en el caso mío fue en el 2008, así que por los 5 años. Yo empecé independiente y en el 2008 ya yo tenía como una docena de jugadores en grandes ligas. Y ahí entonces yo me asocié con lo que en ese momento era una agencia grande que se llama Praver Shapiro Sports. En ese momento que nosotros representábamos a Carlos Zambrano y a un sinnúmero de jugadores con Praver Shapiro. Y en ese fue el momento en que yo dije, pues ya esto se está tornando más serio. Y ya yo veo que esto es algo que yo pudiese dedicarme a eso. Francis, inevitablemente te voy a preguntar por el béisbol de Nicaragua. Claro. Y la conversación no es sobre el béisbol de Nicaragua, pero inevitablemente tenemos que hacerlo, porque representaste a 2 jugadores que nacieron en este país y 2 jugadores que participaron por muchos años en los campeonatos nacionales de acá y que luego dieron un salto al béisbol organizado de diferentes maneras, con diferentes historias. Ever Cabrera y Elmer Reyes pasaron por tus manos, pero vamos a comenzar con Elmer Reyes. ¿Cuál fue tu experiencia con Elmer? Y hay un tema ahí que es un poco delicado, pero inevitablemente pues eso fue público Claro. y tal vez no nos vamos a enfocar ahí, pero sí fue tu primer pelotero nicaragüense. Fue mi primer pelotero nicaragüense. Sí, yo conocía a Everett desde antes de representar a Elmer, pero yo representé a Elmer primero. Claro. Pero mira, mi experiencia con ambos muchachos fue fantástica. Y yo creo que la historia de ambos muchachos es bien impactante. Y yo creo que tiene elementos de tragedia, ambas historias, pero tiene elementos muy positivos, particularmente al final. O sea, los dos sobrepasaron unas situaciones bien difíciles. Y aunque al final ninguno de los dos jugó Grandes Ligas, porque Everett no pudo regresar a Grandes Ligas después de que tuvo sus problemas que todo el mundo sabe lo que fueron los problemas de Everett. Igual Elmer no jugó Grandes Ligas después que tuvo el caso legal. Pero ambos pudieron tener un desenlace positivo en su vida. Y yo creo que son dos historias de las que debemos hablar y debemos hablar de esos temas. Y yo no creo que ninguno de los dos estarían opuestos a eso. Al contrario, yo creo que son dos personas que quisieran que las personas aprendan de ellos y de los errores que cometieron. ¿Qué viste en Elmer Reyes? ¿Por qué te convertiste en el agente de él? ¿Cómo es que se conecta Elmer para que llegues a su carrera? Yo conocí a Elmer, creo que fue en Dominicana, la primera vez que yo lo conocí. Él estaba jugando con Licey. Sí, así que yo estuve reclutando a Elmer un tiempo y él y yo siempre nos llevamos muy bien. Y a mí siempre me pareció que ofensivamente era un jugador que siempre, ¿sabes? Era un jugador que era bateador, era un de esos jugadores que era bateador de naturaleza. Y me cayó bien, tú sabes, Elmer era un muchacho, tú sabes, a mí siempre Elmer, y todavía al día de hoy creo que Elmer es tremenda persona. Sí, y siempre es un buen bateador. Sí, sigue siendo bien buen bateador. Y de nuevo, la situación que él pasó, tú sabes, que es una situación bien difícil. Algo que resultó ser, el tiempo le dio la razón. Resultó que él ser el blanco de unas acusaciones falsas que le costaron su carrera. Esa es la realidad. Claro. Elmer Reyes estaba en un año en el que él iba a jugar Grandes Ligas con los Bravos de Atlanta, en el roster de 40 de Grandes Ligas, y fue la víctima de unas personas que decidieron que querían tratar de extorsionar a un pelotero. Y desgraciadamente, el sistema legal de Estados Unidos no es que resuelve esas cosas rápidas, es que tomó un año. Un año darse cuenta de que... un año se perdió tu carrera. Sí, un año. Así que, pero yo creo que es importante que las personas que escuchen esto lo sepan que eventualmente las personas que dijeron esas acusaciones tan feas sobre Elmer, eventualmente una de las personas admitió que era falso. Y es bueno que eso lo sepa la gente y que la gente de Nicaragua entienda que eso ocurrió y posteriormente pues dieron ese tipo de declaraciones ante un juez, ante la justicia, en este caso de los Estados Unidos. Este problema, Francis, obviamente MLB ha ido apretando, ¿no? El tema de casos relacionados a violencia y todo el tema ahí alrededor. Hemos visto figuras grandes involucradas en este tema y no vamos a entrar a juzgar a nadie, pero me parece que MLB ha ido apretando un poco este asunto para evitar incluso que pasen las situaciones que les pasó a él. Bueno, claro, sí, ahora de hecho tienen una política en contra de violencia doméstica, cosa que no tenían hace 4 años. O sea, esto es algo, pero es algo de béisbol adaptándose a las tendencias sociales en los Estados Unidos. O sea,
el movimiento Me Too en Estados Unidos es un movimiento que yo creo que ha cambiado el mundo, y es el asegurarse de que no se abusa de mujeres cuando son hombres en posiciones de poder o en relaciones. Y yo creo que Grandes Ligas adoptó esa política sabiamente para reflejar eso y para decir, mira, nosotros entendemos el porqué de este movimiento, entendemos el porqué de por qué tenemos que específicamente hablar de esto en nuestras regulaciones, y queremos que la gente en Estados Unidos sepa de que si alguno de nuestros empleados, alguno de nuestros jugadores está envuelto en un asunto de esto, lo vamos a tomar muy en serio. Claro. Con Ever Cabrera, pues Ever ya había salido de su contrato con Orioles de Baltimore, y yo recuerdo que Ever dijo así: hay que conseguir el número de Francis. Yo no tenía idea de quién era Francis, pero hay que conseguir el número de Francis, dice, porque parece que voy a tener una oportunidad. Y pues parece que Francis apareció y se concretó esa oportunidad con los White Sox, aprovechando pues que Rick Rentería había llegado a ese equipo. Correcto. Rentería había sido coach de los Padres de San Diego cuando Ever estuvo ahí. Exacto, así mismo fue. Sí, bueno, yo siempre creí mucho en Everett, y Everett estuvo fuera del béisbol. O sea, cuando Sí. tú hablas de los Orioles y los White Sox, que la gente no piense que eso fue uno después del otro. Es cierto. Hubo un periodo de tiempo entre medio que fue muy fuerte en la vida personal de Everett por problemas personales que, de nuevo, quizás ustedes han hablado o no, pero son problemas, claro, que yo creo que son conocidos. Y él estuvo en Cuba, estuvo un año en Cuba, resolviendo esos problemas. Y después de todo ese tiempo fuera, entonces él regresa y nosotros decimos, vamos a conseguirte otra oportunidad. Y ahí fue que entonces cayó con los White Sox. Por eso es que yo te digo que se está diciendo al principio, hay algo de tragedia en cada una de estas historias, la de Everett y la de Elmer. Pero yo creo que hay desenlaces positivos. Y en el caso de Everett, el final feliz de él quizás no fue ideal, porque no, el final perfecto hubiese sido, mira, llega a Grandes Ligas y le va súper bien y se restablece, pero no fue eso, pero fue que pudo salir en ese momento de esta etapa tan oscura de su vida y regresar al béisbol y poder ponerse un uniforme de Grandes Ligas otra vez. Bueno, exactamente. Lamentablemente Ever sigue pasando esas dificultades. Digo lamentablemente porque la historia de Ever es única en el béisbol de Nicaragua. Única. Sí. Alguien que sacó provecho del talento que probablemente él no sabía que tenía hasta que llegó y se robó más de 70 bases en una categoría súper inferior, y que llegó a la famosa regla 5 y fue tomado por el equipo de los Padres de San Diego. Yo voy a agradecerle, sí. Y fue de clase A a Grandes Ligas, o sea, que los fanáticos entiendan. Él fue de uno de los niveles más bajos al nivel más alto de béisbol y tuvo éxito en de un nivel a otro, en haciendo ese salto. Y no existe precedente dentro de los 15 Big Leaguers de Nicaragua de ese tipo. Jonathan subió de AA a Grandes Ligas, pero de clase A a Grandes Ligas, independientemente de la regla 5, no existe precedente. Quiero saludar a los fanáticos que se han conectado. Francis es parte de la dinámica del programa. Nelson Lazo, a David Ernesto Miranda, a Yader Picado, a Freddy José Ruiz Saavedra, Teresa Granera, a Iván Escalón, te manda saludos desde Nicaragua. Migdonio Chavarría, a Jairo González. Estamos hoy con el agente certificado de MLB, Francis Márquez, Gina Zapata, que te manda saludos. Igual, Gina. Francisco Torres, Pedro Sánchez, que habla de una academia en Nicaragua, es uno de los grandes sueños que tiene el béisbol de Nicaragua. Y aquí Ariel Arauz pregunta, ¿cuál fue el punishment para la persona que injurió a Elmer de tal manera? Recordamos que le truncó su carrera y con ella sus millones seguramente hubiese ganado, aunque fueran pocos, aparte de su integridad moral en su momento. ¿Cómo quedó el caso desde el punto de vista legal? Ya que estamos hablando con Francis, el abogado. Sí. Ninguno, no hubo ninguna consecuencia para esa persona. Y eso es un tema controversial en Estados Unidos, y eso es un tema bien delicado, porque lo que pasa es que en Estados Unidos se considera que tú no quieres establecer ningún tipo de precedente o ningún tipo de ley que va a evitar que la víctima de un delito
vaya a las autoridades y se percibe o se considera que de establecer una regla así van a haber personas que no se van a atrever a decir, mira, me ocurrió esto. Por eso, en el caso de la persona que acusó a Elmer falsamente, pues el caso fue desestimado, pero esa persona siguió su vida. Claro. Claro, y quizás Elmer se ha querido, pues, contrata unos abogados, podría contrademandar, pero ese no fue el caso. Elmer también siguió su vida, ¿no? Él siguió su vida y él, tú sabes, él, gracias a Dios, tiene su familia y como te digo, y yo creo que él está muy bien en su vida y eso es un capítulo bien difícil. Yo todavía recuerdo eso, porque como funciona eso, yo recuerdo, yo recibí esa llamada del jefe de Liga Menor en ese momento, porque cuando un jugador, él estaba en el roster de Grandes Ligas, el jugador que está en el roster de Grandes Ligas es protegido por la Unión de Peloteros, pero en ese momento, en casos criminales, si tú estabas en opción, o sea que tú estás en Liga Menor, la Unión no te representa. O sea que ese éramos nosotros, yo y los muchachos con los que yo trabajaba. Yo recibí esa llamada y la gente de Atlanta nos dijo, queremos que sepa que acaban de arrestar a Elmer, de esto es que está acusado, este es el teléfono del detective, no, hasta luego. Y Atlanta no volvió a estar envuelto en el asunto con Elmer, y eso no es raro, así es que funciona. Sí. Así que tú sabes, todavía el día de hoy eso me trae recuerdo. Sí, no quiero pensar en eso. Muy duro, la verdad. Inevitablemente teníamos que hablar de eso y retomar el tema, porque acá hay una pregunta de Luis Castrillo. Dice, buenas noches, Levi, tu invitado. ¿Me puedes preguntar cómo es que funciona la famosa regla número 5? ¿Y qué crees si Jimmy González puede llegar con mejor suerte? ¿Cómo funciona la regla 5, Francis? Probablemente para ti en el negocio y para mucha gente esa es una pregunta muy fácil de contestar, pero hay muchos fanáticos que escuchan de que un pelotero subió por la regla 5 de Grandes Ligas y se queda ahí con muchos vacíos. Exacto. Pues mira, cómo funciona eso es que los jugadores cuando son firmados, dependiendo de la edad que tienen, el equipo tiene una cantidad de tiempo para lo que se llama protegerlos. Protegerlos es ponerlos en el roster de Grandes Ligas, en el listado de los 40 jugadores, que son los que pueden jugar Grandes Ligas por un equipo en cualquier momento. Si tú firmas tu primer contrato profesional a los 18 años o menos, el equipo tiene 5 años. Y en esos 5 años, tú estás en Liga Menor y ellos no tienen que ponerte en Grandes Ligas. Si tú firmas con más de 18 años, son 4. Okay. Al finalizar ese periodo, sea 5 años, sea 4, el equipo entonces tiene que decidir, ok, este jugador, yo lo quiero poner en mi listado de jugadores de Grandes Ligas, lo que se llama el roster de 40. Si deciden no hacerlo, Grandes Ligas tiene algo que se llama la regla 5, que es para esos jugadores que eran elegibles para proteger, va a poner en el roster, pero no se hizo, se le da la oportunidad a los otros 29 equipos a escoger su contrato en ese sorteo. Pero tienen que cogerlos y ponerlos automáticamente en su roster de 40 de Grandes Ligas. Y si te cogen en la fase de Grandes Ligas, porque hay una fase de Grandes Ligas y de Liga Menor. Si te cogen en la fase de Grandes Ligas, como pasó con Ever Cabrera, entonces el equipo tiene que mantenerte en Grandes Ligas activo en Grandes Ligas esa temporada por un mínimo, una cantidad mínima de tiempo. Por ejemplo, este año nosotros tenemos, yo represento a Jonathan Arauz junto con mi compañero Fernando González. El panameño Jonathan Arauz. Jonathan Arauz fue escogido regla 5 el año pasado. Él estaba con Houston. Houston no lo puso en su roster de Grandes Ligas, así que fue elegible para regla 5. Boston lo coge. Va a entrenamiento y entonces Boston se queda con él en Grandes Ligas y él tiene que pasar 90 días activo en Grandes Ligas. Y así es que funciona. Claro. Hay un caso, y te lo voy a aprovechar que estamos hablando de regla 5 para comentártelo. Ajá. Y fue con Kevin Gadea. Oh, ok, claro. Sí, entonces hay muchas preguntas que quedaron en el aire ahí, que yo creo que es el momento para aclararlas con una persona de tu trayectoria. Kevin Gadea fue escogido en la regla 5 por los Rays de Tampa, en la ronda de regla 5 de Grandes Ligas, ¿verdad? Entonces llega al entrenamiento primaveral y se lesiona. Entonces nosotros tenemos ahí, yo creo que tiene que quedar claro de una vez, tenemos ahí una disyuntiva, un dilema. Él, obviamente, es escogido en la regla 5, obligadamente el equipo tiene que ponerlo en Grandes Ligas. Al lesionarse, él cobra como Grandes Ligas, claro, ¿verdad? Sí.
Entonces nosotros decimos, ¿realmente podemos considerar a Kevin Gadea como un big leaguer sin haber hecho un lanzamiento en el mejor béisbol del mundo? ¿O cómo sería catalogado en la historia del béisbol nicaragüense este muchacho que tuvo una gran temporada en Venezuela? Los Rays se fijan en él, viene la escogencia de la regla 5 y emocionados nosotros dimos la noticia de que Kevin Gadea iba para Grandes Ligas, iba a ser el big leaguer, pero se lesionó en el entrenamiento primaveral en ese año. Sí, ¿cómo queda esa situación? ¿Se puede considerar que fue un Grandes Ligas o no? Bueno, mi opinión personal es que probablemente no, desgraciadamente, y es una situación súper triste, pero, o sea, para ser big leaguer tienes que pisar ese terreno activo en un juego. Claro. Y hay muchos jugadores que están en un roster de Grandes Ligas que nunca juegan Grandes Ligas, y tú no puedes decir que todos ellos, algunos por lesiones, algunos simplemente nunca subieron a Grandes Ligas, pero o sea, no puedes llamarlos jugadores de Grandes Ligas hasta que pise y juegue un juego de Grandes Ligas. Y ese es un caso, pues, que quedará para la historia, ¿no? O sea, a nosotros nos pasan cosas raras, te quiero decir. Nos pasan cosas como esas, pues, en un béisbol, pues, que tiene más de 100 años en este país y que obviamente, pues, ha tenido a grandes estrellas. Tampoco podemos decir que todo ha sido negativo. Hemos tenido a Denis Martínez, hemos tenido a Vicente Padilla, hemos tenido a Marvin Benard, hemos tenido a David Green, hemos tenido a Porfirio Altamirano, hemos tenido a 15 grandes ligas, incluyendo el último, Alex Blandino, que nació en Estados Unidos, pero lo consideramos nicaragüense, su padre es nicaragüense, sí. Y Jonathan Loaiziga, nacido en Managua, el primer pelotero en jugar a los Yankees de Nueva York. Hugo López aquí dice, ¿cómo se puede describir la situación que está pasando Yasiel Puig? Que con tanto talento nadie lo quiere tomar. ¿Legalmente se puede proteger para recibir un buen contrato o tiene que tomar lo que le quieran dar? No, él no tiene que tomar, y de hecho eso es lo que ha pasado. Lo que ha pasado con Yasiel, y eso es público, yo no represento a Yasiel, pero es conocimiento público de que él sí ha recibido ofertas, pero él ha tomado la decisión de que las ofertas que ha recibido no son de su gusto, y esa es la libertad que él tiene, el ser agente libre. Claro. Pero una cosa que yo creo que el ejemplo de Yasiel Puig muestra es que los equipos están más pendientes que nunca de la química que va a haber en un clubhouse. Y yo creo que Yasiel es un muchacho que en estos últimos años él hizo un esfuerzo por mejorar su conducta y estar seguro de que él es mejor teammate. Pero la realidad es que sus primeros años en Grandes Ligas fueron muy difíciles en cuanto a su conducta y cómo se llevaba con muchos de sus compañeros. Y eso no es un secreto. Quiero saludar a Francisco Torres, Rafael Ramírez, Marvin Antonio Vázquez, Nix Castillo, Harold Antonio Ramos dice excelente entrevista, José Ruiz Guadalupe, saludos para ti, para Francis desde Nicaragua, Marvin Tromberry te manda saludos, él por muchos años fue scout de los Bravos de Atlanta. Gracias, Marvin. Dice que él firmó a Elmer Reyes casualmente. Ah, interesante, me gustaría tener una conversación con Marvin algún día entonces. Sí, contra pronóstico. Yo creo que le dijeron que estaba loco firmando a Elmer Reyes, un muchachito que físicamente no representaba mucho, pero algo vio él en él, bueno, se convirtió en uno de los mejores bateadores en esa época en Nicaragua. Dice, aquí hay otra pregunta, Francis, dice, ¿qué pasa con un contrato millonario cuando un pelotero fallece repentinamente? Por el ejemplo de José Fernández, desde Playa Jacó te saludan, Hugo López, y voy a aprovechar para poner el caso de Jordano Ventura, ¿verdad? Son casos, digamos, similares, lo que ocurrieron de José Fernández y el de Jordano Ventura. ¿Qué pasa en esos casos, Francis? Buena pregunta. Yo no he pasado por esa situación. Esos son contratos garantizados y que están asegurados. Así que eso se vuelve un asunto del seguro y qué está cubierto y qué no está cubierto. Por eso es que en ambos casos hubo discusión sobre si ambos difuntos, que en paz descansen, si hubo alguna sustancia o si hubo si hubo alcohol envuelto en ambas muertes. Así que es un asunto muy complicado que gracias a Dios nunca ha pasado. Y bueno, obviamente pues hay un proceso legal y que dependen del país donde están. En el caso de Jordano Ventura, en Dominicana, en República Dominicana, y el caso de José Fernández en el estado de la Florida. Cada estado igual tiene una legislación. Sí, pero el contrato se rige por el derecho estadounidense, de donde sea el equipo. O sea, que ok. O sea, no se basa... el contrato de Jordano no se va a ver a la luz del derecho dominicano. Se va a ver a la luz del derecho estadounidense. Ok.
Francis, el trayecto de un pelotero latino rumbo a Grandes Ligas desde que firma. Hay una estadística muy, pero muy reveladora, muy fuerte, que dice que de cada 100 peloteros llegan 2 a Grandes Ligas. No sé si aplica el mismo número cuando se trata de un pelotero drafteado en Estados Unidos, pero los expertos han dicho que de cada 100 firmas llegan 2. ¿Ese número se mantiene? ¿Cómo es el proceso? ¿Has agarrado peloteros en el draft, como agente libre internacional? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese particular? Bueno, yo no trabajo de agentes libres internacionales. Lo hice en un principio en mi carrera. Sí trabajo mucho el draft, pero te puedo comentar de ambos porque yo he representado muchos jugadores del nivel más bajo de Liga Menor, acabado de firmar. Así que es un proceso bien difícil. Y, o sea, en general, ahora en lo que se ha convertido ahora mismo es que el jugador latino, cuando firma, va a Dominicana. Y en Dominicana va a jugar lo que se llama Liga de Verano allá. Sí. Y entonces, eso es lo que tú no escuchas, que es que en Liga de Verano hay cientos de jugadores. Y apenas hacer el brinco a jugar Liga Menor en Estados Unidos, son muy pocos los que lo hacen. Sí. Muy pocos. O sea, no van todos. No es que si yo tengo 60 jugadores jugando Liga de Verano en Dominicana, a 50 se los llevan. No, es que quizás van 15, quizás van 20, los otros quedan libres ahí mismo. Y después entonces empiezas la trayectoria de tratar de subir desde liga de novato a grandes ligas, nivel por nivel por nivel. Por eso es que yo digo, el béisbol es el deporte del obrero, porque un obrero se puede relacionar con el hecho de tener que levantarse todos los días y no tener nada garantizado el próximo día, a diferencia de los otros deportes grandes, por lo menos en Estados Unidos, el baloncesto y el fútbol. Cuando esos jugadores firman profesionales, ellos van directamente a la mejor liga del mundo y están ganando buen dinero. Aquí no. Aquí un pelotero puede estar ganándose $800 al mes, aquí, por 5 meses. O sea, y ese es tu salario del año. Así que es una trayectoria bien difícil, una carrera súper difícil, y por eso es que cuando los jugadores llegan a Grandes Ligas, mi gente, no se le puede juzgar cuando ellos tratan de sacar cada centavo que ellos pueden de su contrato, porque el camino y la lucha para llegar a ese punto, y ese es otro punto que tiene que ver con todo lo que pasamos con la pandemia. Cuando estábamos teniendo esta discusión y los jugadores se sentaron y dijeron no vamos a aceptar estas propuestas que nos están dando. Y había gente que decían, pero ustedes son peloteros millonarios, ustedes lo que deben hacer es callarse la boca y jugar. Lo que la gente no entiende es que los dueños de Grandes Ligas han creado un sistema en el cual en cada fase de la carrera de un jugador está el temor de que tu carrera puede terminar mañana. Tú estás en Liga Menor y en cualquier momento cuando llegue alguien mejor que tú o que le dieron más dinero que a ti te botan y lo dejan a él. Cuando llegas a Grandes Ligas te están subiendo y bajando, manipulando tu tiempo de servicio. Vamos a no subirlo todavía, aunque está destrozando Liga Menor, para poder tener un año más de control. Entonces, por fin te subes a Grandes Ligas, te empiezan a subir y a bajar. El momento que no te vaya bien, te botan, te sacan del roster. Si tú llegas a arbitraje, que es el primer momento en el que un jugador hace mucho dinero es cuando califica para arbitraje, que eso es básicamente cuando tiene 3 años de servicio. En ese momento, si el equipo tiene el derecho de hacer lo que se llama un non-tender, que un non-tender es una fecha en noviembre en el que el jugador de arbitraje, si el equipo cree que va a valer más de lo que en verdad ellos quieren pagar, lo dejan libre. O sea que tú llegaste a tus 3 años de servicio, dices, ok, ya llegué, tuve mi temporada, el año que viene me voy a ganar mi primer millón, de momento te votan. Pasó con Ever Cabrera, cuando estuvo en los Padres de San Diego. Pasó con Ever. Entonces, eso te pasa por 3 años. Y después, si tú logras tener 3 años de arbitraje y por fin llegar a los 6 años de servicio para ser agente libre, de momento tienes 30 años y dicen que estás viejo. Dicen que tienes 31 años, estás viejo, así que no te vamos a firmar, no te vamos a dar dinero. Estás sentado todo el invierno. Así que, claro que los peloteros se sienten inseguros. Claro que al momento de ellos poder hacer un contrato, ellos van a querer hasta el último centavo. Y claro que van a querer proteger sus derechos. Y en este caso, este año, pelear por su pago prorrateado. Pues claro que sí. Si ese es el sistema en el que nosotros vivimos, un sistema que cada franquicia está valorada en billones de dólares y el jugador no sabe si el año que viene va a tener trabajo. Y todos los años ese valor de cada franquicia sube.
Naturalmente. Naturalmente. Solamente por el paso del tiempo el valor sube. Mira los Mets ahora mismo. Los Mets van a vender por ¿cuántos? Casi 2,5 billones de dólares. Bueno, Kansas City, que en el artículo, la entrevista que tú mencionaste anteriormente, yo lo dije. Kansas City, que no es una franquicia de la de más tradición, una franquicia muy respetada y todo lo que quieras decir, pero Kansas City la vendieron, la franquicia, hace 2 años por 2 billones de dólares. Y ese es el punto mío cuando estamos hablando de la situación de la pandemia. El punto mío es, los dueños estaban quejándose de pérdidas cuando los dueños todos los años ganan millones y millones de dólares. Entonces, si tú como empresario no puedes aguantar pérdidas por un año, que esas pérdidas, nosotros teníamos nuestras dudas de la realidad de esas pérdidas. Pero ponle que aceptamos eso como un hecho. Y si tú como negocio, tú no puedes aguantar un año de pérdida, vende el equipo porque te van a dar 2 billones de dólares por lo menos. Ya hay una ganancia exagerada. Claro, Y el claro. otro punto es que ellos hablan de la ausencia de fanáticos, pero como bien decías en esa entrevista, las tickets, la comida, el parqueo y todo lo que representa el negocio de los fanáticos en el estadio, no sé qué tanto porcentaje representan las ganancias netas Es como una del tercera equipo. parte. Es como una tercera, del béisbol en general, es como una tercera parte. O sea que tienes 2/3 partes de tus ingresos todavía posiblemente ahí. Así que tú sabes, todos esos fueron consideraciones y esos fueron puntos de debate durante todas esas negociaciones. Bueno, acá Nazaret Obando, me parece muy interesante esta pregunta, aunque pues para muchos sea obvia. Dice Nazaret Obando sobre el caso de los peloteros cubanos. Yo lo veo como el mercado de los peloteros cubanos, ¿verdad? Ujú. Pero me gusta la pregunta porque siempre hablamos muy por encima del tema. Y dice ella, ¿verdad? Nazaret Obando, ¿por qué firman ellos y llegan a grandes ligas pasado de la edad? Porque uno se pone una edad como debes firmar antes de los 18, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que funciona el mercado de los peloteros cubanos, Francis? Bueno, fíjate, es un mercado que conozco bien porque cuando yo trabajaba en Praver Shapiro y después en Magnus Sports, uno de los fuertes de nosotros era el pelotero cubano. Nosotros fuimos responsables por la firma de José Abreu, de Jorge Soler, de Raizel Iglesias, Luis Roberts, y te puedo seguir diciendo nombres. Eso era los muchachos que eran socios míos, Barry Praver y Scott Shapiro, en ese momento. Pero, o sea, mira, en cuanto a esa pregunta, lo importante es el desarrollo. Recuerden que cuando un equipo está invirtiendo en un jugador, parte del análisis que está haciendo es cuán probable yo creo que es que este muchacho puede jugar Grandes Ligas. Esa es la meta. Cuando tú le vas a dar dinero a un jugador es porque tú confías que va a ser un jugador valioso en Grandes Ligas, ¿verdad? Entonces, Claro. en el caso de estos jugadores cubanos, ellos son vistos como jugadores que están mucho más desarrollados al entrar al béisbol que el muchacho de 15, 16 años dominicano, venezolano, nicaragüense. Entonces, por eso es que, número uno, ellos tienden a subir un poquito más rápido y porque quizás le dan aún quizá un poquito más valor de lo que se merecen. Y otra cosa es, pues ellos son parte del mercado internacional y el mercado internacional permite la negociación con todos los equipos. Así que tú puedes poner a competir a varios equipos y si tienes suficiente interés, tú mismo como agente, tú puedes subir el precio del jugador, quizás hasta pasado lo que tú pensabas que en verdad valía. Francis, ¿y has estado de acuerdo con la idea del draft internacional? ¿Cómo impacta eso negativamente al negocio de las firmas de los peloteros latinos? ¿Cuál es tu posición sobre ese tema? Mira, eso es un tema en el cual yo creo que yo no he definido mi posición y te voy a explicar por qué. Yo creo que yo represento muchos jugadores, obviamente venezolanos y dominicanos. Yo creo que la apreciación que yo tengo de todos ellos es que ellos están en contra. Y yo creo que yo entiendo las razones 100%, porque tú sabes, la realidad es que estos son jugadores que necesitan el dinero para sus familias y que ya tienen mucho de su dinero comprometido. Porque acuérdense que la realidad del sistema internacional, como funciona ahora, es que el muchacho cuando tiene 12, 13 años, usualmente cuando es bueno se lo llevan a un programa de Exacto. desarrollo y el jugador le va a deber ese programa
usualmente entre un 30 a un 40%. Ahora hay gente cobrando hasta 50% del bono eventual. O sea que el muchacho que firma por $1.000.000 ya tiene $500,000 que le tiene que dar a alguien más y quizás tienes que darle a otra persona y otra persona y otra persona. Así que la idea de limitar lo que los jugadores vayan a ganar mediante un draft, porque ese es el propósito del draft. El único propósito del draft es ahorrarle dinero a los equipos. No se crean que si ustedes escuchan algo de que no, esto es para mejorar la competencia, para la firma de jugador, no, eso no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con ahorrarle dinero a los equipos. Y el tú quitarle un peso del bolsillo a un jugador joven, yo creo que yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, y principalmente de la mayoría, de dónde viene, ¿verdad? Del estrato social que viene. Se convierte pues en un reto, hay una inversión, hay toda una gente atrás poniendo dinero para que él pueda entrenar, obviamente con el interés de un porcentaje. Jorge Solís te pregunta, saludos Francis, ¿qué opinas de Cheslor Cuthbert, pelotero nicaragüense, que fue el mejor bateador del Spring Training de Chicago White Sox? Le dan un turno y lo votan. ¿Será culpa de la gente? Te pregunta. No creo que es culpa de la gente, pero mira, Cheslor es muy buen jugador, tipo que jugó en el juego de futuras estrellas en el 2015, de hecho, cuando tú fuiste para Cincinnati. Sí. Estaba en el mismo equipo que Gary. El mismo equipo que Gary, el equipo del mundo. Un muchacho que ha tenido éxito en grandes ligas y mira, es común, o sea, está en una situación que es muy común, en el sentido de que, mira, yo represento a Dilson Herrera, pelotero colombiano, cliente mío de hace muchos años. Yo tuve una conversación con Dilson hoy mismo, así mismo, él subió a Grandes Ligas la semana pasada, le dieron creo que 5 o 6 turnos y ya lo sacaron del roster y ya está fuera. O sea, y esta es la realidad del jugador de la que estábamos hablando. O sea, una profesión muy, muy, muy difícil y muy competitiva. Mi opinión de Cheslor es que es tremendo jugador. Yo creo que es de esos jugadores que pudiese seguir trabajando y eventualmente va a tener éxito y va a poder establecerse y hacer dinero. Y yo estoy seguro que va a tener opciones de jugar en Asia también, que quizás eso es algo que a él le interesa. Claro. Pero mira, yo, por mencionarte a otro cliente, yo represento a Donovan Solano, otro jugador colombiano. Donovan Solano ahora mismo está entre los líderes de bateo de Grandes Ligas y él estuvo fuera. Él no jugó Grandes Ligas por unos cuantos años. Es cierto. Y entonces él se mantuvo ahí, igual que Cheslor. Él subió a Grandes Ligas con los Yankees, jugó en septiembre y cogió 15 turnos y para afuera. Entonces, él siguió. Lo que estoy diciendo es que Cheslor no se puede dar por vencido con 27 años de edad. No. Demasiado joven y demasiado talento. Exactamente. O sea, él demostró en una temporada que podía jugar todos los días en Grandes Ligas, pero obviamente después se conjugaron otras cosas y yo siento a veces que la gente hace su análisis y busca un culpable, pero pues más allá de buscar un culpable, yo creo que pues, puede seguir trabajando y puede seguir progresando también en su juego, que es algo muy importante. Francis, otro tema muy importante es las principales dificultades que pasan los peloteros en ligas menores. Y uno no tiene idea. El pelotero del bono alto tiene quizás condiciones naturales diferentes, pero el pelotero que no tiene el bono grande, o sea, que no tiene el bono de Vladimir, que no tiene el bono de Cheslor de 1.5, ¿qué es lo más triste que has visto, Francis? Sin mencionar nombres, obviamente, ¿no? Algo muy generalizado. Lo más triste que he visto, lo más triste que he visto es con la falta de oportunidad que se le da a ciertos muchachos, porque ese muchacho que tú dijiste es que recibe la bonificación alta va a seguir recibiendo oportunidades, va a seguir recibiendo una tras otra. Y yo he visto jugadores hacer un equipo de juego estrella en liga menor y después al mes los botan y los dejan libres. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que cuando a ti te botan en los niveles inferiores, sea la liga novatos o clase A, hay tantos jugadores de ese nivel y de esa edad que la posibilidad de tú conseguir trabajo con otra organización es mínima. Así que es bien triste ver un muchacho que se ha fajado y que ha metido mano y que le ha ido bien y de momento, no por culpa de él, sino porque la organización decide que le queda ese espacio a otro jugador, lo botan y se tiene que ir a su casa y ahí terminó su carrera. Y así de frágil es la carrera del jugador de béisbol. Es una carrera muy, muy frágil, muy sacrificada. ¿Qué pensás de todo el movimiento que pasó hace unos días? El dueño de Minor League Baseball, pues, se va. Pero sí. Y todo hace indicar que MLB va a tomar todo ese paquete.
¿Qué repercusiones pueden haber con esto para los peloteros de ligas menores, tomando en cuenta que ahora MLB va a controlar eso? Bueno, Digamos repercusiones. ya lo hubo, porque o sea, el cambio más grande que ha habido en el béisbol este año fue la eliminación de 40 franquicias de Liga Menor. Ya se eliminaron 40 franquicias de Liga Menor y por eso tuviste, durante la pandemia, hubo una semana y media, donde quedaron libres sobre 1.200 jugadores de Liga Menor. En una semana, 1.200 jugadores y la gran mayoría de esos no consiguieron trabajo. O sea, cuando te digo la gran mayoría, quizá uno o dos consiguieron trabajo. O sea, y eso es porque Grandes Ligas está haciendo una reestructuración de las ligas menores, eliminando franquicias para tratar de tener menos jugadores de ligas menores, reducir el costo de operaciones y que haya menos niveles. O sea, que en vez de tener, o sea, usualmente tienes 6 niveles, algunos equipos 7 equipos de liga menor, sin incluir los de Dominicana, pues ahora cada uno va a tener como 4. Y la idea de eso es que vas a eliminar el jugador que era un jugador relleno, porque el equipo lo considera relleno y vas a tener más prospectos concentrados. Pero muchas veces ese jugador relleno se convertía en un jugador de Grandes Ligas formidable. Así que ese ha sido probablemente el cambio más importante que ha habido en todo el béisbol en este año. Y eso aplica para el año que viene, obviamente, cuando empecemos a jugar Liga Menor. Inevitable la pregunta sobre el boom de los peloteros jóvenes, menores de 21 años. Ajá. Y podemos meter en esa lista a Soto, Acuña, que son como las caras visibles representativas de esa ola, aunque ya sabemos que hay otros ahí muy, muy importantes. Y en esa misma dirección, los peloteros que han firmado sin tener un turno en Grandes Ligas o tener un inning en Grandes Ligas en el caso de los lanzadores. ¿Qué piensas de ese boom de peloteros jóvenes, de peloteros que han recibido contratos millonarios antes de tener su primer día en Grandes Ligas? Yo personalmente no soy fanático de eso. Yo creo que hay circunstancias en las que sí tú tienes que considerarlo. Tú sabes, si a un jugador le ponen 80, 100 millones sobre la mesa, como fue el caso de Acuña, es muy difícil tú decir que no a eso. Eso es muy difícil. Y hasta yo como agente, es muy difícil decirle al pelotero. Mi trabajo es orientarlo y explicarle lo que es el valor y el dinero que estaría dejando en la mesa al firmar ese acuerdo. Porque la realidad es que siempre que se hace una extensión de contrato, siempre que tú ves una extensión de contrato, la razón de ser es para ahorrarle dinero al equipo, a la vez que le da seguridad al jugador, es el beneficio del jugador, pero le ahorra dinero al equipo. O sea, entonces, en general no he sido fanático de la gran mayoría de esos contratos. Creo que muchos de esos contratos han sido contratos que el jugador firmó demasiado por debajo del valor, pero ¿sabes? Como te digo, hay situaciones como la de Acuña en la que tú dices, mira, ¿cómo tú le vas a decir que no a eso? Es imposible, ¿sí? Y obviamente te voy a llevar a otra situación. Es un pelotero de tu misma nacionalidad. Francisco Lindor tuvo una oferta de 100 o por encima de 100 millones de dólares. Su agente y él decidieron no aceptarla. Ya sabemos el pelotero que es Francisco Lindor. A este punto se puede decir que fue una buena decisión, Francis. Claro. Y es la parte opuesta, ¿no? A lo que pasó con Soto y lo que pasó lo que pasó con Kingery y lo que pasó con Acuña, ¿no? Sí, o sea, mira, definitivamente, o sea, el jugador, si quiere maximizar sus ingresos, tiene que tomarse esos riesgos, tiene que ir año por año en el proceso de arbitraje y tiene que esperar llegar a la agencia libre. Y yo creo que Francisco Lindor, o sea, tú viste este año que Mookie Betts firmó un contrato de sobre 300 millones de dólares y Francisco Lindor probablemente va a ver todos esos números de esos jugadores y va a decir, mira, yo debo estar por allá arriba, y siendo una figura trascendental, una persona que llama la atención a fanáticos, una persona que es mercadeable, mira, probablemente va a ganar mucho, mucho más de lo que le ofrecieron en ese momento. Pero eso depende mucho de la personalidad del jugador. Y cada jugador es distinto. Hay jugadores que son muy inseguros. Hay jugadores que dicen, mira, tan pronto me ofrezcan a mí lo que sea, yo le arranco la mano. Y tú sabes, a veces yo he tenido que pelear con jugadores así. Yo he tenido que decir, no, todavía no, espera. Porque hay jugadores que la primera oferta la quieren coger. Así que, ¿sabes? Cada situación es distinta. Pero, como te digo, idealmente un jugador va fase por fase hasta que llega a agencia libre.
Francis, y sobre eso de la agencia libre, de repente se empezaron a firmar muchas extensiones. Y obviamente esperábamos a Machado firmar en la agencia libre, esperábamos ver a Bryce Harper firmar en la agencia libre, pero ¿crees que en algún momento los equipos de grandes ligas han pensado ir extinguiendo la idea de la agencia libre o cómo funciona la estrategia desde la perspectiva de los equipos con estas extensiones? Sí, pero o sea, no se va a extender la agencia libre. Acuérdate que la agencia libre surge en los años 70, porque antes de eso existía lo que se llama como el sistema de reserva. Y en el sistema de reserva, el jugador pertenecía a su club básicamente por toda su vida. Y el jugador y el club dictaba lo que iba a ganar hasta que un pelotero muy famoso, se llama Curt Flood, un pelotero moreno, afroamericano, retó el sistema y demandó y llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y eso entonces luego dio lugar a un caso de arbitraje de un lanzador que se llama Andy Messerschmidt. Y eso fue entonces lo que eventualmente le dio el derecho a los jugadores de alcanzar la agencia libre, porque eso es algo que hace 60 años no existía. Así que la agencia libre, eso siempre va a seguir existiendo. Lo que sucede es que lo que los dueños han hecho es que han tratado de atar ciertas cosas a la agencia libre para bajarle el valor a los jugadores. Por ejemplo, hay algo que se llama el sistema de qualifying offers, ¿verdad? Sí. Que son ofertas, no sé cómo traducirte eso en español, pero básicamente a 1% de jugadores que son los mejores en sus posiciones, que son agentes libres, si se vuelven agentes libres, el equipo que los firma tienen que darle su selección de primera ronda al equipo anterior. Entonces, ¿qué pasa? Esa selección de primera ronda del draft es súper valiosa y hoy en día más que nunca. Así que lo que ha sucedido en estos últimos años es que tú has visto algunos de esos jugadores que son los mejores, que tú dirías, este va a firmar por $100 millones, terminan firmando contrato de un año. Porque cuando se vuelven agente libre, pues el equipo que lo va a firmar dice, bueno, yo voy a tener que sacrificar mi primera ronda, así que lo único que te voy a ofrecer es esto. Entonces, esa es una manera que los dueños han tratado de bajar el valor de los agentes libres y siempre en todas las negociaciones sobre los convenios colectivos nuevos, que el de nosotros vence el año que viene, al final del año que viene, siempre se busca tratar de atar cláusulas a la agencia libre para poder afectarlo. Pero eliminarlo, no, eso no se va a eliminar. ¿Cuánto cambió la historia del negocio? ¿Cuánto cambió el negocio, el contrato de 252 millones de Alex Rodríguez con los Rangers de Texas, Francis? Yo no creo que el que lo cambió, yo creo que, tú sabes, yo creo que fue un contrato que representaba obviamente un momento cumbre para un pelotero, ¿verdad? La cantidad de dinero que firmó fue por mucho la cantidad más grande de la historia del deporte, creo, en ese momento. Sí. Pero eso es parte del trabajo de nosotros. Eso todos los años tú estás tratando de mover esa cantidad y que crezca para que los jugadores que vienen detrás de ti puedan beneficiarse de eso. Así que yo creo que ese contrato, como muchos otros, siempre han seguido y han continuado esa línea de tratar de maximizar el dinero de los jugadores para que los jugadores que vienen subiendo puedan aprovecharse de eso y romper ese récord de aquí a una cantidad de años luego. Francis, con respecto al tema de evitar el arbitraje, pareciera que pues eso resulta algo sencillo, ¿no? Evitas el arbitraje, la gente sabe lo que vale el pelotero, hay un proceso donde ustedes pasan una cantidad, el equipo regresa a otra. ¿Te ha tocado ir al arbitraje? ¿Ha sido algo que ha existido en tu carrera como agente? ¿Te ha pasado con algún pelotero en específico? Sí, bueno, porque lo que pasa es arbitraje es un proceso y en el proceso, el proceso de arbitraje se creó para llegar a un acuerdo, para obligar al equipo y al jugador a llegar a un acuerdo. Pero lo que sucede cuando tú dices si has ido al arbitraje, te estás refiriendo a una vista de arbitraje. Exacto. Porque lo que sucede es que si tú no llegas a un acuerdo, tú tienes que ir a una vista de arbitraje. Y la vista de arbitraje, para los que están viendo que no saben lo que es básicamente como ir a un tribunal. Es esa dinámica. Lo único que en vez de tener un juez, tienes un panel de 3 árbitros y esos árbitros son abogados que no saben nada de béisbol, pero tú vas en un salón y básicamente el jugador y su representante, en este caso nosotros, nos paramos y hacemos un argumento
y argumentamos por qué el salario del año que viene debe ser X. Y después entonces el club y sus abogados se separan y dicen, no, el salario no debe ser X, debe ser Y. Entonces, yo he ido a 3 vistas de arbitraje. Eso yo considero que esa es mi especialidad. A mí me gusta mucho el proceso de arbitraje porque yo soy abogado de profesión, así que naturalmente me llama la atención, pero el ir a una vista de arbitraje es bien difícil. Sí. O sea, emocionalmente es bien difícil porque el jugador tiene que estar presente. Yo recuerdo en la vista de arbitraje de Alejandro de Asa, no sé si recuerdas de Asa. Sí, él jugó con Orioles de Baltimore y fue compañero de él. Claro, entonces él, estando con los Orioles, nosotros fuimos a vista de arbitraje y las vistas ese año fueron en Tampa y los Orioles hacen su sprint training en Sarasota y las vistas ocurren en sprint training. Así que nosotros tuvimos su vista, que es mediodía, y en la vista el equipo y la oficina del comisionado hablan muy mal del jugador. Y entonces, literalmente, al acabar la vista, él tuvo que ir con los representantes del equipo que acababan de hablarle, pero las cosas más horribles que él había escuchado de su carrera, montarse en el mismo carro, en el mismo autobús, e ir al complejo de Sarasota. Así que, pero él, gracias a Dios, lo tomó con sentido de humor y todo bien, pero es un proceso súper difícil, bien difícil. Dice, como agente es lo más difícil que tú puedes hacer. Claro, por supuesto. Porque cuando tú dices el valor, la cantidad de análisis que tú tienes que hacer para llegar a ese valor y justificarlo, porque no es, o sea, que la gente no se crea que cuando tú estás negociando un contrato, un pelotero, no es que tú dices un número por decirlo, tú tienes que justificarlo. Y cuando tú lo justificas, no es solamente hablar de jonrones, carreras empujadas y promedio. Tú tienes que entrar en todos los detalles. Si yo estoy representando un relevista, por ejemplo, este año yo tenía a Wandy Peralta, un relevista zurdo de San Francisco en arbitraje, y tenía a Luis César, el relevista de los Yankees mexicanos. Esos son relevistas, pero no todos los relevistas son iguales. Nosotros tenemos que entrar a identificar, ok, ¿qué tipo de relevista era esto? Así que ¿en qué tipo de situaciones tiraba? Pues él era preparador, era relevo largo, tiraba cuando el equipo estaba ganando por 2 carreras, perdiendo por 2 carreras, ganando por 1. O sea, todas esas situaciones para entonces después nosotros encontrar jugadores en el pasado que hayan tirado en situaciones similares y de ahí comparar al nuestro y decir por qué él debe ganar más. Así que o sea, el llegar a ese punto de tú poder justificar el valor del jugador es súper difícil. Bueno, acá hay otra pregunta. Bueno, es una pregunta sencilla, pero bueno, es bueno aclararla. Si los equipos de grandes ligas o las organizaciones de grandes ligas incurren con los gastos de hospedaje, transporte y comida de los peloteros que están en ligas menores, Francis. No. Bueno, hay una excepción. Cuando es un nivel bien bajito, la liga de novatos, ahí sí. Que es básicamente el primer nivel, ahí sí el equipo le da hotel o algunos equipos, ahora está surgiendo una tendencia que hay equipos que están construyendo dormitorios. Cleveland tiene dormitorios, Minnesota tiene dormitorios, los Piratas tienen dormitorios, tienen en sus complejos. Aún en esos casos muchas veces le quitan dinero de su cheque, pero ahí sí le dan. Ya después en Liga Menor, cuando te asignan a otra liga, tú eres responsable por encontrarte dónde vivir y qué comer, porque ellos dicen, no, nosotros te vamos a dar desayuno y almuerzo, pero el desayuno es el mismo huevo todas las mañanas por 5 meses y el almuerzo es el mismo emparedado de queso y jamón todas las tardes. Así que, y eso tú lo haces, imagínate tú ganándote $1,600, de los cuales te van a quitar el 40% en impuestos, porque en Estados Unidos te retienen el 40% de tu cheque. Más entonces después con lo que te queda, que de los $1,600, ponle que quizás te quedan $800, $900. De ahí entonces tú tienes que pagar tu comida y tu hospedaje y tu transportación por un mes. Por eso es que tú ves estas historias de jugadores que viven 6, 7, 8 jugadores en un mismo apartamento, pues que no tienen dinero. No tienen dinero para poder pagarlo. Y eso es un asunto que Grandes Ligas tiene que resolver. Y Grandes Ligas ha sido demandado por eso ya 2 veces, porque ellos pagan por debajo del salario mínimo de Estados Unidos a los jugadores de Liga Menor por una exención que se les dio en los 1920, que en verdad para muchos de nosotros ya es ridículo que aún se lo den, pero es algo protegido políticamente por los poderes de Grandes Ligas. Y por eso se le paga a los jugadores de Liga Menor por debajo del salario mínimo federal de Estados Unidos.
Jeffrey Moreno te pregunta por aquellos peloteros que tienen muchos años en ligas menores. Recientemente con Orioles jugó un pelotero que había cruzado muchos años en ligas menores hace unos días. ¿Cómo es que funciona esto? O sea, ¿puede pasar un pelotero por muchos años? ¿Esto queda a discreción del equipo? ¿Cómo funciona eso, Francis? Cuando tú firmas tu primer contrato profesional, ese contrato va a durar 7 temporadas, ¿ok? Entonces, cuando se acaba esa séptima temporada, si no te han dejado libre antes, tú te conviertes a agente libre y tú puedes firmar como agente libre en Liga Menor. Y en ese caso, los jugadores buenos de Liga Menor sí pueden ganar bastante buen dinero, porque ahí sí ya tú puedes salir y tú puedes negociar con todos los equipos. Así que un jugador en Liga Menor puede ganarse más de $100,000. Un jugador bueno. Claro, claro. Y Pero, al pelotero que tú refieres, creo que es César Valdés, el pitcher sí, de sí, sí, Baltimore, César Valdés. Sí, sí, lanzador. que es cliente mío. Ah, ok. Sí, Es un tipo que no se da por vencido a todas luces, ¿no? no está por vencido. Él estuvo, la historia de él es bien interesante porque él jugó Grandes Ligas hace 3 años, quiero decir. Al final de la temporada, él tenía una molestia en el codo y él va a ver al doctor, el famoso doctor Andrews. El doctor Andrews me llama teniendo a César ahí, porque yo no estaba con él. Él me llama y dice: Francis, yo nunca he visto esto. Estamos hablando del cirujano ortopédico más reconocido probablemente del mundo en cuanto al béisbol. Y el ligamento de tomillón, que es este ligamento aquí, que es el que operan a los muchachos, a él se le había calcificado, se había vuelto un hueso ese ligamento. Y él estaba tirando con eso. O sea, imagínense, ese es el ligamento que te permite mover el brazo. Él se le había vuelto un hueso. Y el doctor me dijo: yo no le puedo operar eso, porque si yo lo opero eso, yo nunca voy a ese muchacho nunca va a volver a lanzar. Y él estaba lanzando así. Y por eso es que él no firma otra vez con profesional con un equipo de Grandes Ligas en el 2018. Él se va a México. Después entonces en el 2019 pasa lo mismo. Él se tiene que ir a México otra vez y mucho tiene que ver por eso. Yo nunca me rendí con ese muchacho porque yo sabía, ese muchacho personalmente, yo sabía que él tenía algo. Y él fue el lanzador del año en México en el 2019 y fue el lanzador del año en la Liga Invernal Dominicana, que tú sabes que es muy competitiva. Yo dije: vamos a conseguirte un trabajo. Y junto con uno de los gerentes de Baltimore, un amigo mío, hablamos y estuvimos como un mes discutiéndolo y le dieron la oportunidad. Bueno, hoy mismo le dije yo bromeando al gerente de Baltimore, le dije: César Valdés para el premio Cy Young, porque no le han hecho carrera todavía. Así que... Qué bueno eso. Qué buena historia, ¿no? Para los jóvenes que quieren darse por vencido y que quieren tirar la toalla rápido, ¿no? Súper, súper buena historia. Es una historia motivacional y MLB debería capitalizar esa historia, ¿verdad? Bueno, el primer juego que él lanzó hace 10 días, cuando lo subieron, él lloró después del juego. Él me llamó y me dijo: Francis, lloré de la emoción de poder haber sobrepasado todo eso y a mis 35 años haber vuelto a Grandes Ligas, porque él tiene 35 años. Aquí te preguntan, justo Antonio Sosa Arauz, ¿por qué Rusney Castillo no sube al equipo grande con semejante contrato? Me parece que es una pregunta válida. Yo he pensado sobre Rusney muchas veces. ¿Qué pasó con Rusney? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es tu opinión? 62 millones de dólares. Algo así. Sí, 62 millones de dólares. Mira, no conozco la situación de Rusney bien, así que no sé si puedo comentar mucho sobre él, pero él estaba en entrenamiento de Grandes Ligas este año y yo creo que eventualmente ese muchacho se hubiese encontrado en Grandes Ligas de una manera u otra. Yo creo que sí, porque es talentoso ese muchacho. Sí, lo vimos, vino a Nicaragua con la selección de Cuba y bueno, nos pareció un jardinero pues muy bueno. De repente pues tenía ese dinero con los Medias Rojas de Boston y nosotros cuando se trata de ese dinero automáticamente pensamos en que no hay manera que ese pelotero no pueda llegar a Grandes Ligas porque siempre pienso que los gerentes tienen que justificar una decisión. Sí, sí. Entonces que los gerentes que lo firmaron él ya no llevaban mucho tiempo sin estar ahí. Exactamente. Dice Roniel Obando, Levi, preguntarle, cuando las franquicias de equipos de invierno bajo el Winter Agreement y los que no están, cuando los equipos piden permiso a cualquier jugador para jugar en la liga profesional, ¿quién decide a dónde jugar? ¿La organización o el jugador? Bueno, ahí hay dos cosas, el permiso y la decisión del jugador. El jugador usualmente tiene una idea de dónde quiere jugar
y cuando se le da permiso, nosotros tenemos conversaciones, y eso está ocurriendo ahora mismo, por ejemplo. Ahora mismo yo estoy teniendo conversaciones con clubes sobre jugadores que yo quiero que jueguen en invierno. Y es una conversación que nosotros tenemos y llegamos a una decisión de si es productivo o no. A veces tenemos una diferencia de criterio, a veces el jugador quiere jugar y el equipo dice que no dice si sí o si no. Pero no a todos los jugadores se le puede negar permiso. A los jugadores que se le puede negar permiso, a los que van a jugar en ligas o que pertenecen a ligas que están bajo el Winter League Agreement, como tú mencionas, solamente se le puede negar permiso si están en lista de fatiga extrema. Y la lista de fatiga extrema es una lista que depende de cuántas entradas lanzaste, si eres lanzador, sí, cuántos turnos cogiste, si eres jugador de posición, o si estás lastimado. Esas son, si tú pasas ciertos límites que hay en ese acuerdo, el equipo tiene el derecho de prohibirte jugar. De otra manera, no tienen el derecho de prohibirte jugar. Pero ahí lo que sucede es esto: el equipo llama y te dice, mira, yo no te puedo prohibir jugar, pero dile al muchacho que no me gustaría que juegue. Y tú sabes, no te lo están prohibiendo, pero te lo están prohibiendo. Ok, sí. Muy bueno. Bueno, acá, otro tema muy importante es la liquidez del jugador en esos primeros años antes de llegar al arbitraje. El poder del equipo es tener sube y baja. No hay una estabilidad económica y hay una fragilidad, como bien lo decías al inicio. Entonces aparecieron una gente hace unos años, ¿verdad? Sí. Y dijeron, bueno, aquí estamos, no sé si tienen el permiso de MLB, no sé cómo funcionan, no sé de dónde nacieron, son diferentes empresas. Y dicen, aquí estamos, Francis Márquez, quiero ofrecerle a tu pelotero 1.5 millones de dólares y ese tu pelotero pues me tendrá que dar el 15% por el resto de todos sus ingresos o contratos en grandes ligas. ¿Cómo aparece eso, Francis? ¿Cuándo te das cuenta que eso existe? ¿Cómo llegó a algún cliente tuyo o ha llegado a muchos clientes tuyos y cómo lo tomaste la primera vez que lo escuchaste y cómo realmente funciona? Desde un principio supe que era algo que los jugadores no debían hacer. Y yo creo que cualquiera en mi posición hubiese dicho lo mismo. Porque, o sea, no es que le están ofreciendo $1 millón a todo el mundo. Lo que sucedió era que a muchos le ofrecían $100,000, $125,000, $200,000 y se aprovechaban de jugadores latinos en particular, porque jugadores americanos, yo te puedo decir que yo sé de muy pocos, Levi, que hicieron eso. Pero, o sea, por decirte poco, quizás 2 o 3. O sea, me sobran dedos en una mano. De hecho, uno de los que lo hizo fue el difunto Tyler Skaggs, el muchacho que falleció el año pasado. Él fue de los primeros que lo hizo y a él le dieron creo que 6 o 7 millones de dólares. Pero no, negocios muy malos. Fernando Tatis, famosamente, Fernando Tatis, hijo, está bajo un acuerdo de eso, que es una superestrella ya. Y él intentó demandar a la compañía para salir de eso y la demanda de él se desestimó. Así que de nuevo, es una situación de que esas empresas se aprovechan. Ellos saben que van a perder dinero con algunos jugadores, pero si pegan con 1 o 2 ya van a salir ganando, aún tomando en consideración las pérdidas que tuvieron con los otros. Sí, la pegaron con Tatis. Con Tatis, y así hay muchísimos otros de jugadores que lo han hecho. Así que es un negocio muy malo, pero en el caso mío, mi experiencia fue que habían agentes que lo usaban a favor de ellos. O sea, que iban donde clientes de nosotros y decían, mira, yo te puedo decir que tengo 2 casos de otros agentes que dijeron, mira, firma conmigo, deja a Francis y yo te voy a conseguir $200,000. Entonces, ¿qué pasa? El jugador lo hizo. En ambos casos el jugador se fue y en ambos casos los jugadores regresaron a mí. Porque una vez se fueron y cogieron el negocio y se dieron cuenta del error que habían cometido, entonces regresaron a mí porque yo le había recomendado que no lo hicieran. Así que eso se usó en un momento como un arma para agentes inescrupulosos. Yo creo que todavía hay uno que otro que lo usa. Pero en general ya el pelotero está mucho más ¿MLB permite que ellos se acerquen? ¿Ellos están autorizados por MLB? MLB no lo regula, ni la Unión de Peloteros. La Unión de Peloteros no puede regular esa profesión. Así que la Unión de Peloteros sí, o sea, le ha dicho a los jugadores que no les recomiendan hacer esos acuerdos, pero ellos no pueden tomar acción en contra de esas personas. Porque no es ilegal lo que están haciendo. Correcto.
Aun cuando sean cantidades por encima del $1.000.000, no es recomendable hacerlo. Exacto. Digo, estoy seguro que han habido ocasiones en que ha hecho sentido para alguna persona u otra, pero en general, si es un pelotero bueno, no. Francis, el cheque de Grandes Ligas. Esa es una pregunta que quería hacerte desde hace un tiempo en la entrevista. El cheque de Grandes Ligas, ¿cómo se cortan las partes? Ok. ¿Tú dices este año o en general? Bueno, en general. O sea, yo sé que este año es diferente, o sea, hay un cambio, pero en general, ¿cómo ha sido? Porque voy a contarte algo. Ever Cabrera tenía un dinero ahorrado que él no sabía y después supo. Y pues pertenecía a un fondo que ellos mismos van creando a través de algo que creo que es a través de la unión o de los equipos, y ese dinero va guardándose, ¿no? Como sí, un ahorro y que no lo pueden tocar. A ver, pues le sirvió hace unos años. ¿Cómo se distribuye el cheque de Grandes Ligas tomando en consideración los impuestos de cada estado en los Estados Unidos? Bueno, primero el 40% de los ingresos del jugador no los ve, se los quitan del cheque. El 40% se los quita el gobierno federal de los Estados Unidos como impuestos. Y después dentro del cheque también tienen otras cosas que se le quitan, como por ejemplo el plan médico, los honorarios que se le paga a la Unión, porque acuérdate que los jugadores le pagan a la Unión trabaja para ellos le pagan. Hay gastos que tiene el jugador, por ejemplo, clubhouse, o sea, pagarle al encargado del camerino. O sea, hay muchísimas cosas que salen de ese cheque. O sea, que cuando tú escuchas, no, fulano de tal firmó un contrato de $1 millón, él no ve ni cerca del $1 millón en su cuenta de banco. Y de nuevo, sigue siendo mucho dinero. Nadie ha dicho que no, pero tú sabes, ya rápido alguien se cree, no, llegó a Grandes Ligas, es millonario. Mira, ¿no? Ese muchacho que está ganando el salario mínimo, $563,000, lo que se queda con él en el bolsillo quizás es la mitad, y después entonces de esa mitad tiene que pagar todos sus gastos, tiene que pagar su apartamento, su comida, su carro, su entrenamiento, así que tú sabes, las finanzas del jugador no es lo que la gente se cree. Lo recomendable para un pelotero es tener un financiero, Francis. ¿Siempre recomendás tener un financiero o alguien en el que confíe el agente o en el que confíe el pelotero? Depende de la etapa y el dinero que tiene. La unión de peloteros, a eso que tú te referías al principio de Ever Cabrera, eso se llama un 401k que tiene la unión. Es un plan de retiro en el que el jugador escoge que le quiten dinero. Entonces, la unión tiene unos mecanismos de ese tipo para jugadores que no tienen mucho dinero, pero que quieren empezar a ahorrar un poco. Así que, pero ya cuando el jugador es millonario y tiene muchos millones en el banco, tiene propiedades y cosas así, sí. Ahí definitivamente tiene que tener un equipo financiero que debe ser, en mi opinión, aparte de la agencia. Nosotros no hacemos eso nosotros mismos. Nosotros tenemos agencias, personas que los referimos, pero yo siempre he visto eso como algo feo, de que tu agente te maneje sus finanzas, porque la idea es que mutuamente se estén observando uno al otro. El agente debe asegurarse que el financiero está haciendo su trabajo bien y viceversa. Claro. Claro, porque al final, pues sí, están correlacionados. ¿En qué momento un pelotero empieza a ser elegible para una pensión cuando se vaya del juego? Bueno, tú eres elegible, inmediatamente empiezas a jugar Grandes Ligas. Lo que pasa es que tú vas acumulando tiempo de pensión y creo que son cada 15 días, si no me equivoco. Cada 15 días tú vas subiendo de bloque. Y entonces... Cada 15 días de servicio. Cada 15 días de servicio, exacto. Sigue subiendo de bloque en la pensión hasta que llegas a los 10 años, los famosos 10 años de servicio, que ahí es que eres elegible para la pensión máxima. Obviamente, pues, se habla mucho del caso de los peloteros que pasan los 10 años de servicio y de los peloteros que llegan al Salón de la Fama, ¿verdad? Ok. El Salón de la Fama emite una pensión aparte de lo que da Grandes Ligas o está correlacionada. Yo no sé si ellos dan una pensión. Yo no creo. No he escuchado de eso, pero puedo estar equivocado. Pero MLB reconoce a aquel pelotero que llegó al Salón de la Fama y entonces, no sé, pienso que si llegaste al Salón de la Fama, tu pensión es distinta al resto de peloteros. No sé eso. La pensión es a través de la unión, no es a través de Grandes Ligas. Y es completamente basado en tiempo de servicio, no es basado en tu desempeño. El pelotero que tiene 10 años de servicio, que fuera el catcher suplente por 10 años, va a cobrar la misma pensión que Iván Rodríguez.
Si reciben beneficios aparte de parte del Salón de la Fama. Y el Salón de la Fama es un museo que es afiliado a Grandes Ligas, pero no pertenece a Grandes Ligas. Correcto. El tema de las lesiones, Francis. ¿Cómo funciona cuando se lesiona un pelotero como Giancarlo Stanton? ¿Hay un seguro del equipo para este tipo de peloteros? Porque uno entendería que el equipo pierde mucho cuando Giancarlo Stanton no ha podido terminar una temporada completa con los Yankees de Nueva York. Entonces, los equipos pueden comprar un seguro con este tipo de peloteros o con todos los peloteros en general. Con todos los jugadores. Los equipos tienen seguro y cada contrato es distinto. Por ejemplo, los contratos que son multimillonarios como los de Stanton no necesariamente están asegurados el 100%. Muchos de esos contratos están asegurados el 60, el 70%, que sigue siendo protección para el equipo. Claro. Pero el contrato es garantizado, el jugador cobra. No, exactamente. El asunto del seguro es algo del equipo allá, para el equipo limitar sus pérdidas. Exactamente. Y Francis, para ir terminando esta entrevista que ha sido súper interesante y de mucho aprendizaje para las personas que han comentado acá, han quedado claras algunas situaciones. Y aquí gente dice, y es el tema que tocabas al inicio, lo de José Altuve. Dicen, se aprovecharon de José Altuve y Altuve firmó por muy poco dinero, llegó a Grandes Ligas y se convirtió en una estrella. Pero lo cierto es que Altuve después cobró su dinero. Claro. Firmó, creo que 150 y algo millones después de recibir el jugador más valioso de la Liga Americana. ¿Se puede usar esa figura? A mí me parece que, pues, sí, el negocio es muy frágil para los peloteros, pero bien lo decías que en algún momento tienen que cobrar y obviamente recoger ese dinero que no pudieron ganar en el inicio. Sí, claro, seguro, y hay muchos ejemplos de jugadores que lo han hecho, pero hay muchos más ejemplos de jugadores que no lo han hecho. Y mira la historia del béisbol nicaragüense, con todos los jugadores que tú me mencionaste. ¿Cuántos jugadores nicaragüenses en verdad han podido disfrutar de esos millones de dólares? Muy pocos. Denis Martínez, Vicente Padilla, pero muy pocos, son muy pocos. JC Ramírez recientemente un poco, pero, ¿sabes? La carrera del pelotero es muy frágil. Eso sí, cuando tú llegas a hacer lo que ha hecho José Altuve, tú te ganaste cada centavo y que te den cada centavo. Y sí, claro, seguro. Claro. Que Dios se lo bendiga. Francis, ¿cómo podemos explicarle en palabras sencillas el acuerdo de Bobby Bonilla con los Mets de Nueva York? Y si es posible que eso se repita, si se haga, en esta era. Bueno, no te voy a decir que no es posible, pero yo creo que... O sea, ese acuerdo era un contrato multimillonario en su momento. Creo que era el contrato más grande en la historia, si recuerdo bien. Puedo estar equivocado ahí. Pero una gran parte de la compensación fue diferida. Y lo diferida lo que quiere decir es, mira, este es el salario tuyo, pero no te lo voy a pagar este año. Te voy a pagar $1 millón por los próximos 30 años más intereses. Y entonces eso es lo que sucedió con Bobby. Bobby es que la compensación diferida y los intereses pues le han seguido pagando y pagando todas sus cuentas. Muy bien que se las ha pagado. Fue muy inteligente. ¿Por qué no se repitió tanto este modelo? ¿Es el comportamiento netamente del jugador o no lo vieron? Yo creo que de ambas partes. O sea, yo creo que fue una situación bien particular del momento. Yo creo que el jugador en general no quisiera hacer eso. Yo creo que si tú le preguntas al jugador, él quiere recibir su dinero inmediatamente. Y yo creo que el club ha visto que el pago de intereses en dinero diferido. De hecho, ahora cuando tú ves contratos con pagos diferidos, tú ves que o no tienen intereses o el interés es bien bajito. Así que o sea, los clubes han aprendido. Los clubes y las gerencias son mucho más sofisticados de lo que eran en esa época. Acuérdate que en esa época los gerentes eran personas que venían de béisbol, que habían sido jugadores, que habían sido escuchas. Ahora mismo tú miras las gerencias de Grandes Ligas, yo creo que tienes 3 gerentes que jugaron béisbol y los otros 27 nunca jugaron béisbol. Los otros son financieros, son abogados, son personas que nunca tocaron una pelota. Pero en la parte de dólares y centavos y de cómo administrar un equipo, o sea, son sumamente preparados. Casualmente a eso te llevaba. Ha sido un reto para ustedes los agentes enfrentarse a esos nerds, digamos, ¿verdad?
sin faltarles el respeto, a esa gente que pues entiende el béisbol, pero lo entiende de una manera de números, de sabermetría, etcétera, etcétera. Ha sido un reto, tomando en cuenta que tienes 18 años en el negocio y que te enfrentaste al inicio probablemente de la sabermetría pura en las Sí, sí. negociaciones. No es un reto porque muchos de nosotros somos igual de buenos que ellos. Somos igual de nerds que ellos en muchos sentidos. Así que es cuestión de nosotros adaptarnos y saber defender los derechos de los clientes de nosotros. Y mira, te voy a decir algo. O sea, generalmente ya a mí me gusta mucho más trabajar con las gerencias de hoy en día que las anteriores, porque las de hoy en día son mucho más abiertas, o sea, las discusiones son mucho más amigables, se entiende que hay espacio para no simple y sencillamente no estar de acuerdo. Antes no, antes la presencia de un agente se veía como que era fastidiosa para el gerente ese que llevaba 30 años siendo gerente y no le gustaba bregar con agentes. Ya eso no existe. Acá pregunta Enrique Martins, dice, MLB anunció que hará un torneo donde los equipos grandes ligas van a jugar con las ligas menores por un campeonato. ¿Qué opina Francis de ese proyecto? Yo no he escuchado eso. Bueno, eso no es oficial. Eso es un rumor que está corriendo y que está siguiendo, aparentemente sigue un modelo de fútbol europeo en el cual los clubes que son de clubes de categoría inferior juegan con los de primera división. Yo no veo eso pasando, sinceramente, yo no sé dónde en el calendario tú vas a poner eso. Tú le vas a quitar un juego entre equipos de Grandes Ligas para que juegues con un equipo de AAA. Yo no veo eso pasando. Sí, muy difícil. Además, hay muchos peloteros de grandes ligas rehabilitándose en AA y en Ujú. AAA, en clase A fuerte. Sí, Norbin Ulloa dice, hola Levi, muy interesante entrevista. Una universidad del sur de la Florida ofrece una maestría en administración de franquicias deportivas. ¿Cómo está el tema de las carreras relacionadas al tema deportivo, gerencial, negocios, administración deportiva? ¿Las universidades han ido creciendo en eso, Francis? Ah, yo te diría que no. Existen ese tipo de programas, pero ese tipo de programas es más para personas que quieren trabajar en el deporte local, en una comunidad. Si tú quieres trabajar en el béisbol profesional, hoy en día tú tienes que tener mucho más estudios que eso. O sea, hoy en día la gente que trabaja en oficinas gerenciales de equipos de grandes ligas son personas que son abogados, que son graduados de las mejores universidades en finanzas, en economía, en estadística. Así que, tú sabes, esas vías sí existen, pero eso es más si tú quieres trabajar como en el departamento de recreación y deportes local de tu ciudad. Exactamente. Francis, vamos al juego como tal. Hemos hablado mucho de la parte gerencial, administrativa, agencias y todo, ¿no? El juego esta temporada pues ha ofrecido muchas cosas. A Gary Sánchez no le está yendo bien, es tu cliente. Ujú. Miguel Andújar ha recibido oportunidad este año, la ubicación en el EFIL. Y voy a comenzar con Andújar. ¿Cómo recibieron ustedes la idea de la gerencia y el manager de Andújar en el jardín izquierdo? Eh, Mira, yo creo que siempre hay retos cuando ocurren esas conversaciones, pero yo creo que Miguel lo manejó muy bien. Yo sé que Miguel trabajó mucho para eso y yo creo que eventualmente, tú sabes, Miguel va a poder jugar un left field. Bueno, si ahí es que juega. Y en el caso de Gary, pues mira, si Gary ha sido una temporada en el cual ofensivamente ha sido difícil hasta ahora. Y mira, es distinto una temporada de 6 meses, porque un inicio difícil de 4 o 5 semanas en una temporada de 6 meses, tú dices, mira, eventualmente vamos a caer en tiempo y estamos bien, no vamos a terminar batiendo 1.40. Gary Sánchez no va a batear 1.40. Pero cuando la temporada son 2 meses, pues eso es otra cosa. Pero en el caso de él, yo prefiero enfocarme en lo que ha hecho defensivamente, que yo Claro. creo que sí ha sido bien positivo. Yo creo que, o sea, yo creo que la mejoría que le ha dado estos últimos 2 años defensivamente, yo creo que nadie puede debatirla. Claro. Y se convierte en una herramienta muy importante para un picheo que pues, ha tenido variantes por diferentes situaciones, incluyendo Ujú. las lesiones. Luis César, que es muy amigo de Jonathan, ya vamos a hablar de Jonathan, pues es tu cliente, es un muchacho que es buena persona y pues está batallando ahí en ese bullpen de los Yankees de Nueva York. Eh, Jonathan Loaiziga no es tu cliente, No. pero es un pelotero que conoces bien. ¿Cómo le podés explicar a la gente de lo que significa Jonathan Loaiziga para los Yankees de Nueva York?
en este momento, el año pasado o en una perspectiva futuro? Mira, un lanzador como Jonathan es bien valioso porque tú lo has visto este año. O sea, es primero que nada un jugador que te ofrece versatilidad. Es un jugador que quizás su mejor rol no es en el bullpen, pero lo puede hacer y lo ha hecho y es un brazo potente ahí. Pero tú sabes, el poder tener un jugador con ese brazo que puede abrir, que yo creo que ese es el mejor rol para él, y asegurarte de que si tú tienes una situación como la que has tenido este año con los Yankees, en que tú pierdes tus iniciadores principales, básicamente, que tres iniciadores principales has perdido en diferentes momentos durante la temporada, y poder contar con un Jonathan que te ayude ahí, eso no tiene precio. Y hacerlo joven y hacerlo barato. Claro, fundamentalmente, ¿no? Uh-huh, Para la optimización de uh-huh. recursos de los equipos de grandes ligas. Francis, quiero cerrar esta entrevista preguntándote cuando te decían béisbol de Nicaragua, antes que representaras a Elmer y representaras a Ever Cabrera, ¿qué percepción tenías del béisbol de Nicaragua como béisbol en general y como los peloteros que salían de ahí? Yo soy hijo de los 80 y de los 90, así que yo era fanático de Denis Martínez, del presidente. Así que yo, no, yo siempre he sabido de la calidad del béisbol en Nicaragua y de que el béisbol es el deporte principal en Nicaragua. Y tú sabes, Claro. yo siempre lo he sabido. Y me gustaría ver más representación nicaragüense en el béisbol profesional. Eh, ¿Cómo se logra eso? No sé. Pero yo creo que hace unos años bueno, ahora mismo creo que si contamos a Jay-Z, tendríamos tres jugadores nicaragüenses, ¿verdad? Sí, Erasmo que es estudió. que, exacto, porque en el sprint training, Chesler fue líder de bateo Exacto, hasta el exacto. tiempo que se llegó. Ajá. Jonathan llegó matando la liga, matando el momento, como decimos nosotros. Erasmo llegó muy bien con los Mets de Nueva York, o sea, Ujú. en una gran forma. Jay-Z no le fue tan bien, pero era un tiempo donde pues pensábamos que él podía recuperarse, a lo mejor quedaba. Y Alex Blandino, bueno, el caso de Ujú. Alex, me imagino que lo conoces, un jugador nacido Sí, en sí. California, de Stanford, una cosa totalmente distinta, que no lo Ujú. habíamos tenido antes, grafiado, y que llegó a Grandes Ligas con los Rojos de Cincinnati. Y pues lo consideramos nicaragüense, así como algunos boricuas que nacieron en... Sí, sí. Y él se considera nicaragüense, muy orgulloso. Sí, 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 él ha dicho, ¿no? Y que agradece y ha representado a Nicaragua en un Sí, sí, preclásico. claro. Entonces se le considera así. Entonces vamos a tener una zafra buena. Ujú. Este año, pues lamentablemente pasó lo que pasó y Jonathan Loaizic y Chesler arrancaron en el roster. Chesler fue bajado sin consumir un turno y Jonathan se ha mantenido consistentemente a pesar del pequeño problema de salud que tuvo hace poco, un problema no relacionado a coronavirus, pero pintaba bien. Ahora ya podemos decir pues que hay dos activos, el caso de Erasmo y de Jonathan, y que ojalá, como decís, se aumente el número de peloteros firmados para comenzar y luego el número de peloteros en grandes Ujú. ligas. Francis, si querías agregar algo para aquellos niños, aquellos adolescentes que quieran triunfar en el béisbol, aquellos dueños de programas, aquella gente que quiere triunfar en el béisbol de una u otra manera, ¿qué mensajes le quisiera dejar en esta entrevista? Mira, el béisbol, yo llevo 18, yo no fui pelotero. Yo jugué béisbol cuando joven, pero no era bueno. Pero el béisbol a mí me ha dado mucho. Me ha dado algunas de las mejores relaciones personales que yo tengo en mi vida. Me ha dado una profesión, de manera de yo traerle de comer a la mesa a mi familia. Y el béisbol puede traerle mucho a muchas personas. No solamente a aquellos que van a llegar a jugar profesional, pero sino a todas las otras personas que están envueltas de una manera u otra. Saca a los niños de la calle, le enseña disciplina, le enseña cómo jugar como equipo. Igual a los adultos que están alrededor de esa gente le da una oportunidad de tenerlos en el programa de béisbol y enseñarles cómo ser un miembro que contribuye a la sociedad nicaragüense. Así que yo lo que le diría a todas las personas es, mira, si tú quieres ser pelotero profesional, definitivamente vete detrás de ese sueño. Pero el béisbol puede darte tantas otras cosas en la vida. Y yo creo que por eso es que yo digo que el béisbol es un deporte que en nuestros países latinos puede contribuir mucho a nuestra sociedad. Y si los adultos aportan a eso,
y cosechan eso y fomentan eso con los niños, van a tener mejores sociedades porque van a tener mejores adultos, mejores ciudadanos. Así que, ¿sabes? De nuevo, yo espero que el enfoque de los niños no sea solamente ser profesional, pero sea tú sabes, poder usar el béisbol como plataforma para otras cosas. Para ser una mejor persona, para contribuir a la sociedad, para motivar también a otras personas que quieren salir adelante en la vida, ¿no? Porque Claro. sabemos que, o sea, son pocos los que llegan a grandes ligas, pero muchos de ellos aprenden el sistema, aprenden un idioma, hasta pueden ser coaches en diferentes niveles de béisbol, incluso en sus países. Pero pues, Y son las personas que van a ayudar a los que le siguen. Eso es lo importante. Cuando el béisbol crea esta cadena, una cadena bien bonita, en el cual quizás un jugador no llegó, pero ese se vuelve entrenador del que sí llega a Grandes Ligas. Y se vuelve el escucha que firma al Elmer Reyes o que firma al Ever Cabrera o se vuelve la persona que es el dirigente del equipo local en una comunidad, que es el que saca a los muchachos de la calle y ya no están envueltos en cosas turbias en la calle. Así que, tú sabes, el béisbol y el deporte en general, yo creo, te ofrece eso. Así que, como te digo, de ahí, de enfocarnos en el deporte, sí, van a salir más profesionales y van a tener más jugadores nicaragüenses de quien sentirse orgullosos, pero también van a tener más personas que contribuyen a la sociedad de ustedes, al día a día. claro. Francis, ha sido un honor, primeramente, compartir una conversación contigo. Más allá que una entrevista, es una conversación sobre béisbol y sobre muchos aspectos que muchas veces los tenemos ahí un poco en el aire, ahora pues quedan aterrizados. Y los fanáticos que han podido preguntar sobre diferentes cosas. Y saludamos a Marvin Antonio Vázquez, que dice: muy buena entrevista, Dios te bendiga y muchas gracias por tus buenas transmisiones, y saludos a Francis. Amén. Dice, no asumen los gastos. Sí, ya Francis explicó sobre los gastos de los peloteros en grandes ligas y en ligas menores. Y bueno, ya lo de las ligas invernales hablamos. Y saludos, pues. Saludos a todos los que se han conectado esta noche. Francis, que sigas bien de salud, tu familia también, que tengas mucho éxito en tu carrera. Es una tremenda carrera, más de 40 clientes, peloteros en grandes ligas, y sí, pues, obviamente sí, es algo que pues nos hace sentir orgullosos como latinos, saber que hay un puertorriqueño guiando a peloteros latinos para tener éxito en una de las ligas deportivas o uno de los deportes más competitivos del mundo. Gracias, Levi. Un honor para mí estar frente a ti y a todos los televidentes. Gracias, Francis. Que pase buenas noches y bendiciones. Gracias, igual mi gente. Cuídense, buenas noches. Bueno, ahí teníamos a Francis Márquez, agente certificado de MLB, conversando con nosotros. Y obviamente, pues, queremos agradecerle su sintonía esta noche en una entrevista que nos ha servido para instruirnos, que nos ha servido para conocer ese mágico mundo atrás de los bastidores de Grandes Ligas, el negocio como tal y cómo impacta a los peloteros firmados en Grandes Ligas. Pasen muy buenas noches.